Después del examen, yo ya tengo, creo que el grupo para calificación en anestesia general. Atentos, por favor, porque yo puedo parar la clase y hacer preguntas. Como este grupo ya hizo la práctica de intubación monotraqueal, ya saben que entra el tema de intubación monotraqueal al examen. Buenas tardes, nosotros vamos a explicar lo que es anestesia general. La anestesia general, vamos a empezar primero por anestesia. Anestesia viene de la palabra griega anestesia, que significa pérdida del dolor, pérdida de la conciencia, pérdida de la sensibilidad, es inducido de manera controlada y segura por la administración de medicamentos anestésicos. Este tipo de anestesia, la anestesia general, se ocupa mayormente en cirugía de procedimientos quirúrgicos o para hacer que el paciente no sienta dolor durante el acto quirúrgico. Siguiente. Anestesia general es un estado de inconsciencia inducido de manera controlada y reversible que se realiza durante un procedimiento quirúrgico. Los anestésicos pueden administrarse a través de inhalación o de forma intravenosa. La anestesia general actúa mayormente lo que es sobre el sistema nervioso central, lo que es el encéfalo y la médula ósea. Los tipos de anestesia general. Hay tres tipos de anestesia general, que es la anestesia inhalatoria, que se encuentra en lo que son los gases como sevoflurano, diflurano y isoflurano. La anestesia intravenosa, que podemos encontrar tres subgrupos que son hipnóticos, como el propofol, el tomidato, triopentano, midazolam y ketamina. En los analgésicos podemos encontrar el remifentanilo y fentanilo, y como relajantes musculares, propuronio, cisatracurio y isocisticolina. Eso lo van a explicar más adelante cada función. Y como anestesia balanceada es la combinación de un fármaco inhalatorio con un fármaco intravenoso. Podría ser como un sevoflurano con un propofol. En el preanestésico es lo que se hace como diciendo una visita preanestésica al paciente. Se administran diversos fármacos para evitar la ansiedad preoperatoria en ciertos pacientes por medio de una cirugía, por problemas nerviosos, para poder facilitar la anestesia. Dentro de los tipos que se utilizan medicamentos podemos encontrar lo que son los benzodiazepinas, como el midazolam y el diazepam, que producen hipnosis y ansiólisis. También tenemos los opioides que producen analgesia, como el cloruro mórfico. Tenemos los antimuscarínicos o anticolinérgicos que ayudan o disminuyen las secreciones bronquiales y los reflejos vagales, como la atropina. Fase de la anestesia. La anestesia pasa por tres fases, que es la inducción, mantenimiento y despertar. En la inducción es cuando se debe monitorizar al paciente antes de iniciar la inducción, lo que son la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y el índice biespectral. Esto conduce a la pérdida de conciencia tras la administración de un anestésico. También está el mantenimiento, que se debe hacer durante la cirugía, que es a través de intravenosa o inhalatoria, y el despertar, cuando ya antes de que termina la cirugía, van disminuyendo los fármacos hasta que el paciente despierte. Mayormente lo hace ya cuando pasa recuperación. Siguiente. También está la anestesia combinada, que es muy diferente a la anestesia balanceada. En la combinada es una combinación de anestesia general con una anestesia regional. Como mencionamos anteriormente, en la balanceada es una anestesia general con una anestesia intravenosa. ¿Siguiente? Características de la anestesia general. La anestesia general tiene varias características, como en los componentes de la anestesia. Pasa por un estado de hipnosis, pérdida de la conciencia, una analgesia, amnesia anterógrada, retrógrada,
inhibición de reflejo voluntario o involuntario, y finalmente por una relajación muscular. También pasa la inhibición de las funciones cerebrales. Hay dos, que es la sedación e hipnosis. Cuando hay una sedación en el paciente está en un estado de indiferencia psicomotora. Al paciente, a pesar de estar sedado, uno le habla y el paciente puede llegar a responder. A diferencia de la hipnosis, no se puede despertar al paciente ni con estímulos externos. Características de la anestesia general. Años antiguos utilizaban lo que era la monoanestesia como anestesia general, que era un tipo de anestésico como el dietéter o un tipo de sedante que le hacían inhalatorio. A diferencia de la anestesia combinada, sí, es el éter. En la anestesia combinada moderna ocupan lo que son los sedantes hipnóticos, los analgésicos opioides y los relajantes musculares. ¿Qué efectos estos anestésicos actúan en el sistema nervioso central? Pueden actuar como un depresor del sistema nervioso central, producen relajación muscular, pueden suspender los reflejos autónomos o pueden dar efectos sobre la memoria. Por eso es lo que los pacientes, cuando le aplican la anestesia general, no tienen ningún recuerdo de qué pasó durante la cirugía. Características de la anestesia general. Efectos anestésicos sobre el sistema nervioso central. Como podemos ver en la primera lista, podemos encontrar anestésicos volátiles como dietiléter, isoflurano, sevoflurano. Ese puede actuar como anestésico, hipnótico, sedante, amnésico y analgésico, a diferente de los barbitúricos como el propofol, que actuaría como hipnótico, sedante y amnésico, o como los opioides, que sería el fentanilo, que actuaría solo como hipnótico y sedante. Estadios de la anestesia general. Muchos cuadros que está explicando su compañera para mí son súper importantes. ¿Por qué? Porque de ahí es donde ustedes tienen que entender bien la anestesia general. Y tienen que, si quieren, me pueden sacar fotos o sus compañeras van a dejar en la fotocopiadora Camila una fotocopia del trabajo, porque ellas son llamadas a hacer el trabajo de investigación sobre la anestesia general. El trabajo de investigación ellas ya lo tienen preparado. Los 4 compañeros de ustedes van a ser los primeros en presentar de nuevo el trabajo de investigación. Solo que una diferencia, que ellos en 15 minutos tienen que exponer todo lo que tienen su contenido. Eso, ustedes están estudiando medicina, se forman por competencia y tienen que aprender a explicar en 20 minutos un tema de medicina. ¿Ya? Siga adelante. Los anestésicos no actúan solamente sobre el sistema nervioso central, sino también sobre las células del organismo. En la propagación de la anestesia pasa por 4 estadios. En el primer estadio mayormente inhiben lo que es la corteza cerebral, seguido de las áreas subcorticales, después por la médula espinal y finalmente los centros de control vegetativo del tronco encefálico. En cambio, la anestesia inhalatoria hay una inducción que suele estar tanto en la absorción como en la excreción o en sentido inverso. ¿Siguiente? Y por último, los estadios clínicos de la anestesia No es que yo ponga estadios de la anestesia general y ustedes me ponen estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. No. Ustedes me tienen que poner estadio 1, analgesia, inducción. Estadio 2, excitación o delirio. Estadio 3, tolerancia. Y estadio 4, intoxicación. Fátima. ¿Dónde está Fátima? Sí, pero todavía no ha llegado. Cuéntame anterior. Usted está sentadito de un
preguntando, dame 3 nombres de anestésicos intravenosos. No me mezclé, no me hables de memoria, aprendan a responder, piensen lo que les estoy preguntando. No me hables de memoria es lo que me estás respondiendo, pero no me estás respondiendo a mis preguntas. Y allá atrás, si estás atrás, no puedes ver, allá adelante están todos los nombres de los anestésicos intravenosos. ¿Ya se acuerdan? ¿Están muy bien? Ya, vamos. Sigue por el fentanilo. ¿El fentanilo qué es? Opioide. 3 anestésicos intravenosos, señorita. Propofol, diopentan, ketamina y etomidad. A ver, repitan todos. No, mira, ¿saben? ¿Por qué se inventan? ¿Por qué hablan lo que no saben? Propofol, ketamina, etomidado y diopentan. Nada más, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería la anestesia balanceada? Va a ser la combinación de los parámetros que vamos a ofrecer una anestesia inhalatoria y una general. ¿Ve lo que responde? ¿Cuál es una anestesia balanceada? Ella me dice que es inhalatoria con una general. Si dentro de la general está la inhalatoria, ¿por qué me mezclan? ¿Por qué hablan de memoria? Anestesia balanceada es cuando mezclo una anestesia inhalatoria con una intravenosa. Repítame lo que le he dicho. Es la combinación. Esa es una anestesia balanceada o mixta. ¿Ya? Lo arreglan esa parte. Sigan. El cuadro. Ese. Si ustedes se fijan en el libro de anestesia, en cualquier libro de anestesia, este cuadro sinóptico que dice efectos de los anestésicos sobre el sistema nervioso central está perfecto para que ustedes en todo el semestre se lo aprendan de memoria, así como me repiten de memoria, se lo aprenden de memoria. Lo que les estoy preguntando y enseñando en este momento son preguntas que van a entrar al examen. Preguntas. Entonces, hay anestésicos volátiles, ¿cuáles son? Isoflurano y sevoflurano, porque desde ya no existe. Ya, entonces isoflurano y sevoflurano, hasta ahí tienen que aprender ustedes, no más. Anestésicos gaseosos, óxido nitroso, nada más, porque el xenón no existe. Barbitúricos, como les decía yo, diopental, propofol, etomidate. Benzodiazepina, ya les he explicado que en el año 1940 o año 1950, el laboratorio de Roche de París fabricó, que fue el boom en el mundo, los benzodiazepínicos, que son inductores al sueño y relajantes musculares. Famosa droga con la que se mató Marilyn Monroe. Porque no se pueden utilizar. Ustedes no pueden ir a una fiesta y tomar alcohol y después venir a tomar un benzodiazepínico. Ahí, no quiero decirles ni quiero enseñarles, pero es peligroso. Y muchos artistas como Hemingway y otros artistas que no quiero nombrar utilizaban drogas, inclusive en el día de hoy utilizan drogas que ustedes saben, con la cocaína utilizan fentanilo. Son drogas potentes, no se olviden los opioides, los anestésicos intravenosos, los anestésicos inhalatorios
¿Qué es lo que hacen a nivel cardíaco? A ver, ¿quién me explica que pongo 5 puntos le aumento en la nota del primer examen? ¿Qué ocurre a nivel cardíaco? Que lo dije el primer día de clase, el segundo, el tercero y hoy. ¿Qué ocurre a nivel cardíaco? ¿Qué? ¿Una qué? No hable de memoria, que se dice. El corazón, ¿qué tiene? Tiene una frecuencia cardíaca. Tiene un gasto cardíaco. Al tener una frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, y si aumenta la presión arterial y sigue tomando alcohol y sigue drogándose, va a llegar a una arritmia, y esa arritmia no va a llegar a una muerte por una parada cardíaca. Apenas a conocer que no las drogas no a veces es bonito usarlas, pero son súper peligrosas. Entonces, las veces de rutina tenemos el ejercicio de pan. Y hoy ese trabajo está muy bien, que dice Mila Solán, que es lo de hoy que es Mila Solán. Y el fruticrazepam es el neuril o el rohypnol, que desciende de la molécula del laboratorio Roche de París, desde hace miles de años, que hasta el día de hoy se siguen fabricando. Por eso la anestesiólogo, desde un principio, ¿por qué no dice miligramos? Porque ustedes tienen que aprender a conocer diluciones y a saber kilos, pesos. Ahora no les voy a enseñar, porque están comenzando a aprender, pero entre los opioides tenemos fentanil, sufentanil, remifentanil y alfentanil. Pero solo ustedes van a saber, me van a nombrar el fentanil. Con eso yo quedo. Vamos a hablar. Los estadios. Estadio 1 inhibe la corteza cerebral porque es a nivel del sistema nervioso central. Estadio 2, luego en las áreas subcorticales. Estadio 3 después de la médula espinal y de estadio 4 en los centros de control vegetativo del tronco o parálisis o coma. Eso me falta ver. Entonces, la anestesia es otro mundo de la medicina. Otro mundo. Nosotros tenemos que saber anestesia. Desde un niño que pesa 300, 600 o 700 miligramos, no pesa ni 1 kilo, o a veces pesa 1,5 kilos, hasta un paciente que pesa, como yo, en Italia, le di anestesia a un bombero que pesaba 240 kilos. Pero en eso me dijo, ¿verdad? Tenía mi profesora. Próximo. Ya está ahí quedamos, pueden seguir. Ya, bueno. Los 3 pilares de lo que es la anestesia son la hipnosis, analgesia y relajación muscular. Este es el resultado de una intervención farmacológica en diferentes estructuras o áreas del sistema nervioso central. Siguiente. Bueno, ¿qué es la hipnosis? Vamos a empezar explicando la hipnosis con lo que es la vigilia. La conciencia de la vigilia es todo lo que nos mantiene despiertos, la intercomunicación que tenemos con nuestro entorno. Acá yo les estoy exponiendo, ustedes me ven, yo capto sus señales, ustedes la mía, y toda esa función evita, ¿no? que promueve a que sigamos activos y en vigilia. Las interacciones especiales son el resultado del equilibrio dinámico entre el input y el output cortical. ¿Qué quiere decir esto? El input son toda la información que yo recibo y el output es toda la información o acciones que yo realizo. En el punto de vista de los mecanismos, el sueño se genera a partir de la desactivación directa o indirecta del neocórtex. Directa sería, digamos, a través de lo que sería el sueño fisiológico. Indirecta también sería a través de fármacos.
En este efecto, que sería el indirecto, se da por la inhibición de las vías eferentes en las regiones nucleares mediales de la formación reticular, que esto se denominaría el sueño reticular. Y en este sistema también ejercen efectos los sedantes, los hipnóticos y las anestesias. ¿Qué hacen? Bloquean todo lo que serían las señales, todas las señales, digamos, sensibilidad, la vigilia, todas esas señales lo bloquea. ¿Para qué? Para que ocurra una desaferenciación, lo que quiere decir que ya el cuerpo ya no capta las señales y según esto interrumpen todo el grado de impulsos ascendentes para el despertar. Siguiente. Bueno, en la analgesia, el dolor tiene una función importante, nos mantiene alerta. Ustedes que están sentados, algunos se pueden aburrir y se pueden dormir, pum, se dan un golpe contra la mesa. Ese dolor les va a hacer despertar y su sistema de alerta va a estar así. ¿Por qué? Ah, no, me estoy durmiendo, la doctora va a ver que me estoy durmiendo y me va a preguntar. Ustedes se van a mantener así toda la clase. Entonces, el sistema nociceptivo y el dolor recorre una vía aferente. Como ven aquí, el niño está agarrando el perol y antes de que sienta o reconozca el dolor, primero el dolor va a viajar, ¿no?, desde lo que son los receptores del dolor periféricos hasta la corteza, y estos van a recorrer lo que es el tálamo, que es que el dolor se reconoce como tal, pero no en sí se va a reconocer en qué área específica corresponde el dolor, sino que hasta que lleguen a las áreas de circunvolución postcentral, que ahí ya recién vamos a detectar la localización y la percepción del dolor en el área que se ejerce el dolor, ¿no? Ya pues en la pierna izquierda o pierna derecha. La llegada de los estímulos dolorosos a la formación reticular aumenta lo que es el estado de la vigilia, lo que les decía hace un rato. Y en unas anestesia esto significa que se superficializa, lo que quiere decir que el dolor activa todo el sistema simpático adrenérgico, aumentando la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, que esto se denomina como una respuesta al estrés, ¿no? Y en un incremento de la actividad metabólica, sudoración, dilatación pupilar e intensidad de la actividad respiratoria. Y bueno, los núcleos motores del tronco encefálico transmiten por vías eferentes todo lo que serían los reflejos de huida, una vez que ya dijimos que el dolor es localizado y reconocido como tal en lo que sería en el tálamo. Siguiente, por favor. Bueno, en este sistema de generación y procesamiento del dolor, se muestra que la anulación de la conciencia o el estado de la vigilia cuando se corta no es suficiente para producir una analgesia clínicamente suficiente. Por eso es que cuando inducen una mala anestesia en un paciente que va a ser operado de un trauma, por más que esté con una anestesia local, regional, va a seguir sintiendo el dolor, porque el dolor es extremadamente fuerte, como lo que nos llegó a pasar, lo que vimos en el hospital japonés en una de las operaciones, que tenían que remover y volver a posicionar un tornillo de una paciente mujer, y en estadio principal el traumatólogo recomendó solo hacer la anestesia regional, ¿no?, local, y así la encargada anestesióloga en la cirugía dijo que no iba a bastar eso, que estaba mal. Entonces hicieron caso al traumatólogo a un comienzo, y cuando empezaron a mover el tornillo, la paciente, aún así sedada, empezó a gritar, decía: "Ay, doctor, me duele", y no podía moverse totalmente, pero ya podía abrir sus labios y sentía el dolor, ¿no? Y es un poco traumático para ella. Entonces,
¿qué se debe hacer? Que no solo los fármacos que se influyan en la integración nerviosa central y el dolor puedan producir una analgesia adecuada y amplia. Se debe actuar de distintas maneras, como ya habíamos hablado anteriormente. Se debe aplicar una anestesia combinada. La anestesia somática puede ser integral, anestésicos, o selectivo, que serían con los opioides. Vamos a hablar ahora de la relajación muscular. La relajación muscular esquelética inducida por anestésicos generales. Esta es producida en primer lugar por la supresión de los centros motores, de la supresión especialmente de los ganglios basales del encéfalo. Y tienen importancia en el tono muscular y en la inhibición de las vías motoras descendentes que transcurren por la médula espinal. En estadios profundos se reduce la actividad de las células del asta anterior en forma directa y se denomina relajación muscular central por la reducción del tono muscular y la inhibición de los reflejos polisinápticos por anestésicos y efecto de selección de benzodiazepinas. Los relajamientos musculares específicos y su efecto no es central, actúa sobre los receptores que se encuentran en la placa motora y su bloqueo anula la transmisión neuromuscular, y esta ya sería la relajación muscular periférica. La ventaja es que no se necesita anestesia profunda para alcanzar la relajación completa, y al combinar anestésicos de acción relajante central con relajantes musculares de acción periférica se logra una potenciación de sus efectos, y esto es muy favorable en el intraoperatorio. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar de los mecanismos de acción de la anestesia general, que serían los anestésicos, la teoría biofísica y la teoría bioquímica. Vamos a comenzar con los anestésicos. Son sustancias farmacológicas que pueden inducir a una anestesia. Los anestésicos propiamente dichos son los enlaces de éter que estábamos hablando hace un rato, como el óxido nitroso, que son gases, el éter, vamos a hablar del diéter y el desflurano, que son volátiles, y los barbitúricos inyectables como el tiopental y el metoxital. Ya. ¿Cómo se explica farmacológicamente los efectos de anestésicos? Hay tres reglas principales. El primero sería por principio de toda molécula pequeña, lipofílica, orgánica o inorgánica, en dosis suficientemente altas, tiene un efecto anestésico. La segunda, que el efecto de la sinapsis es mejor cuando mayor sea la tasa metabólica de las células. La tasa metabólica, que quiere decir la degradación de ya sea como azúcares o demás. Por ende, las diferentes regiones encefálicas reaccionan en distinta medida frente a los anestésicos, lo que hace posible también una anestesia. Y la tercera, que es la potencia anestésica de los estereoisómeros, en general se diferencia claramente, y es decir que hay diferencias notables en cuanto a la dosis necesaria entre los enantiómeros de un racemato. Bueno, debido a que los anestésicos son farmacológicamente distintos, como ya sabemos, hasta ahora han surgido dos principios de cómo se puede explicar estas teorías, que es la teoría biofísica y la teoría bioquímica. La teoría biofísica sería la teoría de los lípidos, que quiere decir que el punto central de esta estimulación inespecífica de las membranas biológicas por parte de los anestésicos. Las moléculas se insertan en doble capa de fosfolípidos en las membranas celulares, que va a ocasionar que esta membrana, con el aumento del líquido y el volumen, van a influir sobre la permeabilidad de la membrana para que estas así puedan inhibir el flujo de iones a través de alteraciones en la carga eléctrica de las células, y estas van a evitar a que pasen las señales, ¿no? ocurra una buena sinapsis. Y por ende las células van a tener alteraciones en la excitabilidad celular, y también la expansión de la membrana es reversible. ¿Cómo? A través del aumento de la presión externa, a lo que refiere que se tiene que disminuir la anestesia para que pase este efecto, ¿no?
Y bueno, la teoría bioquímica, que serían de las proteínas y de los receptores, establece determinados anestésicos, especialmente los intravenosos, reaccionan con receptores proteicos de la membrana y de los orgánulos celulares e interfieren así con la acción de los neurotransmisores, lo que tiene consecuencias sobre el transporte iónico de la transmembrana y el metabolismo celular. Los blancos de acción potenciales de la región de la membrana celular son los canales proteicos que conocemos, los moduladores proteicos o la membrana celular circundante. Siguiente. Bueno, les voy a dar un resumen y una conclusión de estas dos teorías, que dado que la anestesia puede ser producida por fármacos químicamente diferentes, estas se pueden entender desde el punto de vista fisiológico como una reacción uniforme e inespecífica frente a la inhibición reversible de la transmisión y el procesamiento de las señales de las neuronas. Reversible nos referimos a lo que les había dicho hace un rato, se baja la cantidad y la dosis del anestésico, ¿no? Bueno, el grupo de anestésicos y sus acciones características. Vamos a tener 5 grupos anestésicos, que sería el efecto holoencefálico. Estas van a inhibir sucesivamente en forma de dosis, depende de la actividad del telencéfalo. Y el sistema límbico, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo, el mielencéfalo y el bulbo raquídeo, y la médula espinal. El efecto telencefálico van a inhibir la actividad cortical sin influenciar estructuras encefálicas más profundas. El efecto telemencefálico, en primer término, son sedantes. El efecto telediencefálico reduce principalmente la percepción del dolor. Esas van a bloquear la percepción del dolor. Efecto mesodiencefálico, meduladores y periféricos. Estos pueden generar, depende de la generación del dolor, y en las terminales nerviosas periféricas los bloquean, y también la transmisión del procesamiento y impulsos del sistema nervioso central, que van a quedar bloqueados. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la farmacología y la anestesia general. Primero tenemos que saber que al momento de realizar una anestesia general tenemos que cumplir estos 3 requisitos: el uso de hipnóticos, el uso de los analgésicos y el uso de los relajantes musculares. Ok, los hipnóticos. Los hipnóticos son fármacos que se utilizan para la inducción y el mantenimiento de la anestesia general. Su objetivo es la pérdida de conciencia y la amnesia anterograda durante la anestesia general. Los hipnóticos se clasifican en inhalatorios y endovenosos. Entre los inhalatorios tenemos lo que son los anestésicos endogenosos, como isoflurano, desflurano, sevoflurano, y los endovenosos, que serían propofol, letrozolato, ketamina, triolpetano y entre otros más. Yendo hacia los hipnóticos inhalatorios, tenemos los anestésicos halogenados. Estos son hidrocarburos que contienen cloro, bromo y flúor. Este tipo de fármaco tiene presentación líquida. Por ese motivo es que en las máquinas de anestesia hay como un vaporizador que transforma esos líquidos, esos hidrocarburos, en gases y lo transmite, ¿no?, al paciente hacia su viaje. La mezcla de estos gases con el oxígeno se van mezclando y se van uniendo con el gas alveolar. Por lo tanto, la presión parcial alveolar determina la presión parcial en la sangre y que posteriormente llega hacia el cerebro. La vía de eliminación se da por vía inhalatoria y en muy raros casos se da a nivel hepático. Eso. Y también tenemos hay un concepto muy importante que tenemos que saber para estos tipos de anestesia, que es el CAM, que es concentración alveolar mínima.
Este concepto se refiere a la concentración alveolar del gas anestésico inhalado. Esto para evitar lo que es el movimiento durante la incisión o el procedimiento quirúrgico. Hay varios factores que pueden alterar el cambio. Por ejemplo, en pacientes que utilizan estimulantes del sistema nervioso central, a veces se le aumenta el cambio. Pacientes que usan depresores del sistema nervioso central disminuye. Pacientes que tienen fiebre aumenta, en niños disminuye y otros, etc. A nivel de su toxicidad, se dice, según el valor, dice que en sí no afecta exactamente a nivel hepático, pero a veces puede haber algunas alteraciones en la bilirrubina y en las transaminasas. Y también, como estos son fármacos emetógenos, o sea, que producen vómito, generalmente durante la anestesia general le ponen antieméticos, ¿no?, para evitar eso. Ahora, a nivel del sistema nervioso central, si no hay el uso adecuado, puede generar cefalea, agitación, delirio. A nivel cardiovascular, bradicardia, taquicardia, y sobre todo esto está contraindicado en pacientes que tienen hipertermia maligna o antecedentes familiares que tengan hipertermia maligna, que después que se puede llegar a empeorar con otros fármacos. Y por último tenemos el óxido nitroso, o también llamado protóxido de nitrógeno. Este es un gas incoloro, indoloro, inorgánico, que generalmente, bueno, es entre todos los gases es el que tiene efecto analgésico y muy poco diurético. Este tipo de gas actualmente no se usa con frecuencia, su uso es limitado y tiene las siguientes complicaciones. Este tipo de gas, que es el óxido nitroso, hay que tener mucho cuidado con el uso, porque el uso, por ejemplo, el uso prolongado de este gas a veces puede ser que afecte o inhiba todas las enzimas que producen vitamina B12, por lo tanto el paciente puede sufrir de anemia megaloblástica o neuropatías periféricas. También puede causar hipoxia por difusión por el mal uso adecuado, ¿no?, después del uso de este óxido nitroso. Lo que puede hacer es disminuir o producir un descenso a nivel de la presión parcial de oxígeno alveolar y capilar hasta generar una hipoxia, ¿no? Por eso es que cuando después del uso del óxido nitroso, después de suspenderlo, se tiene que ayudar con oxígeno, ¿no?, 100% por unos minutos, para evitar eso. Y otras complicaciones. Ahora, a nivel del uso clínico, como ya les dije, el óxido nitroso es limitado. Por lo tanto, no se usa así con frecuencia, pero hoy en día utilizan en otra forma, que se llama el efecto de segundo gas, que es una combinación con halógenos, o sea, isoflurano, desflurano, semaflurano, con el óxido nitroso. Y también tenemos los hipnóticos intravenosos, que son el propofol, el brominato, ketamina, triopental, benzodiazepina y otros más. El propofol es uno de los hipnóticos intravenosos más utilizados. Su mecanismo de acción es aumentar la actividad de la sinapsis inhibitoria de la GABA, que es el ácido beta-aminobutírico, en la cual produce lo que es la sedación y la amnesia. El propofol a nivel del sistema nervioso central lo que va a producir es una disminución en la presión intracraneana. También tiene efectos antieméticos y en caso de que si la dosis es baja, puede producir una sedación continua. Eso lo hace el propofol. El candidato que también
angina ya le hemos repetido bastante a él. Siga adelante. Bien. A nivel cardiovascular, el propofol es un depresor miocárdico, entonces lo que va a hacer es deprimir o hacer el descenso de la frecuencia cardíaca y de gasto cardíaco. A nivel respiratorio, disminuye lo que es la frecuencia respiratoria, el volumen corriente y también reduce las resistencias de las vías aéreas. Por lo tanto, el propofol puede ser apto para pacientes que tienen asma o tienen episodios de broncoespasmo durante la anestesia general. Ahora, el uso clínico de los protocolos sería inducción, sedación y mantenimiento anestésico. Continuamos con A ver, ¿con qué medicamento murió Michael Jackson? ¿Por qué falleció? A ver si alguien me explica. la enfermera que tenía que no sabía la dosificación exacta de No fue enfermera, señorita. Que era su mejor amigo, y la enfermera tomó la culpa, porque ella sacó un fármaco, como ya escucharon ustedes, que deprime el miocardio. Se lo he dicho yo, se lo ha dicho la doctora Lee. Deprime el miocardio. Al deprimir el miocardio, baja la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco, baja la presión arterial, por el cual el doctor Murphy debió de saber que esa droga que él iba a hacer, ¿no? Que la dosis para él pesaba 49 kilos, era la más mínima que tenía que hacer. Él hizo toda la ampolla. Entonces él directamente no sabía lo que hacía por su falta de conocimiento, porque no creo que un médico, ya sea recién formado o de la edad de Michael Jackson o un médico viejo, no pueda agarrar y leer la literatura, las indicaciones y las contraindicaciones. Su compañera les ha hablado claro, que los anestésicos inhalatorios son el isoflurano, el sevoflurano y el alotano. ¿Qué es la concentración alveolar mínima? Que es el CAM. Arnés Roja Nicola Alejandra. ¿Qué es el CAM? ¿Está bien? ¿Qué es el CAM? CAM, en sigla, concentración alveolar mínima. ¿Entendió lo que explicó su compañero o no? Porque usted está sentada adelante. ¿Usted leyó el tema de anestesia general? Yo avisé que ahora iban a dar anestesia general. ¿Qué es el CAM? ¿Quién sabe? El CAM es cuando... No anoten. No quiero que anoten, porque no anotan ni lo leen. Piensen, estudien, pensando. El cambio es cuando nosotros vamos a alcanzar un 50% del paciente no sienta dolor. ¿Quiénes entraron hoy a la práctica conmigo? A ver, levanten la mano. No había nadie, ¿no?, de este grupo. Pero las máquinas de anestesia, su CAM del sevoflurano o del isoflurano o del alotano es 1.2, donde hay unos relojes que ustedes van a aprender. Ahora no saben sobre máquinas de anestesia, no saben nada de anestesia general, pero van estudiando de poquito en poquito y ahí van a encontrar. El óxido nitroso es el único gas anestésico. No hay más. El óxido nitroso, no hay más gas en el mundo. El único gas que viene preparado. Inclusive en las máquinas ya llega hasta por red, en una red a través de tubería.
que serían el sevoflurano, el isoflurano, son anestésicos líquidos que dentro del vaporizador se transforman en gas. No se olviden. López Camacho, Luis Andrés. Aquí, doctora. Montero, Zavala, Sebastián, también. Ortiz, Cardona, Adán. ¿Qué entendió sobre los anestésicos halogenados? No hable, porque el libro yo la leo. No cabe de decir que los anestésicos halogenados son anestésicos que son líquidos que dentro de un vaporizador recién se transforman en gas. ¿Cuál sería el segundo gas? A ver, ¿quién sabe? Acaba de decir los compañeros, ¿qué es lo que ustedes escuchan? ¿Qué es lo que ustedes entienden? ¿Cuál sería el segundo gas? Repítaselo. ¿Quién dijo óxido nitroso? Levante la mano. ¿Qué se llama? ¿Usted qué se llama? Erika, no se rían. El idioma, porque no saben responder. ¿Erika qué? Julieta. Muy bien, Erika, te ganaste 2 puntos. Presten atención, no, ya, los médicos de hoy, yo les digo, estén felices de tener el mejor hospital de Bolivia. Por lo que he tenido la suerte que yo mando los hospitales en Miami. Continúa. No, eso no. No tiene que explicarlo porque están ellos en la primera clase de anestesia. De eso vamos a hablar ya cuando ellos hagan práctica. Tampoco. No, eso déjenmelo para mí. Los relajantes musculares. Yo me voy a adelantar un poquito a la doctora Nina. El único relajante muscular despolarizante es la succinilcolina. Les expliqué en clases de práctica y en las clases de intubación traqueal que nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 intubamos. El único. Y los no despolarizantes, que son atracurio, cisatracurio, pancuronio, rocuronio, todos esos relajantes no despolarizantes actúan a los 3 minutos. Ahora su compañera le va a explicar cómo actúa. Voy a hacer solo lo más definido, ¿ya? De los relajantes. Porque ellos tienen que aprender lo básico por hoy. A medida que vamos avanzando en las exposiciones ya de los trabajos científicos, hay una experiencia mayor. Pero por igual tienen que aprender lo básico, ¿ya? Como vemos, hay los relajantes musculares se clasifican despolarizantes y no despolarizantes. Despolarizantes porque supongo que ya saben la sociedad. Al despolarizar corta y no vuelve a despolarizar para evitar la contracción muscular. Y los no despolarizantes pueden no despolarizar. La succinilcolina, fármaco despolarizante, generalmente se utiliza para la activación de emergencia y está súper contraindicado para pacientes con hipertermia maligna o pacientes que tienen antecedentes familiares de hipertermia maligna. Aquí en la anterior clase, o hace unas clases atrás, la doctora explicó sobre la hipertermia maligna. La hipertermia maligna es básicamente una miopatía en la cual se altera lo que es el receptor rianodina
Y por esa causa es que los canales de calcio se alteran y no hacen un cierre adecuado, por lo tanto empiezan a liberar bruscamente o excesivamente calcio. Por lo tanto hay una continuidad o la contracción muscular es constante, pero no solo eso, sino que también aumenta la temperatura. Esta causa es genética, no tiene otros factores. Y es por eso que no se puede utilizar la glicolina en esos pacientes porque lo puede empeorar. Peor si está asociado con halógeno. Y también tenemos los no despolarizantes, que son ivacurio, atracurio, cisatracurio. Estos son los no despolarizantes se clasifican en dos grupos, se subclasifican en benzilizocodínicos, que eran uno de los primeros que se utilizaron antes, y los esteroideos. Los benzilizocodínicos suelen ser de acción más rápida, se utilizan normalmente para intubaciones en cirugías programadas y como efectos colaterales tenemos reacciones anafilácticas, puede haber más reacciones anafilácticas que los esteroideos y bradicardia. Luego tenemos los esteroideos, que son los acuronio, rocuronio, y hay otros que se llaman verocuronio. El rocuronio y verocuronio son reacciones más rápidas, y el pancuronio es reacción más larga, es más prolongada. Estos también se aplican en intubaciones en cirugías programadas también, y como efectos colaterales pues también pueden generar anafilaxia y taquicardia. O sea, al revés, aquí es bradicardia y acá taquicardia. Ahora, hay un antagonista de la acetilcolinesterasa que produce la acetilcolina, antagonista, que es la neostigmina, que se aplica cuando hay alteraciones con estos fármacos. Asimismo, con los opioides está la naloxona y eso. Lo más residual. ¿Alguna pregunta acá? No se olviden que los relajantes musculares tienen los despolarizantes, el único es la acetilcolina, que actúa a los 20 segundos, como montar del 1 al 20. Yo les voy a demostrar en la práctica en quirófano. Ahora, los no despolarizantes tenemos el vivacurio, el atracurio, el cisatracurio, el pancuronio, el rocuronio, el flaxetil. Entonces, todos esos medicamentos actúan a los 3 minutos, no se olviden. ¿Cuáles son los receptores en riesgo de la hipertermia maligna? A ver, ¿quién me dice? La acetilcolina, muy bien. No se olviden que la hipertermia maligna es una enfermedad debido al cromosoma 19, que solo lo tienen los de raza blanca. Nosotros los criollos, los mestizos, no vamos a enfermar de hipertermia maligna. La hipertermia maligna es la peor enfermedad que se desencadena por la anestesia general. Y empieza a subir la temperatura y llega hasta los 40 grados, donde el paciente por la hipertermia llega a fallecer. Entonces, tienen que tener mucho cuidado los anestesiólogos con pacientes de raza blanca o europea. ¿Por qué? Porque ese cromosoma ellos lo tienen, y cuando nosotros podemos hacer el succinilcolina o podemos hacer aglutano, nosotros en el hospital japonés hemos tenido un niño con hipertermia maligna el año pasado. Gracias a Dios, la operación Sonrisa trae los antídotos, ¿no? Los antídotos de la hipertermia maligna, que es el dandrolene, anoten dandrolene, y fuera de que
acontecimiento de la hipertermia maligna en el niño, vino un señor de la ciudad de La Paz, se hizo la anestesia y falleció. Fue muy triste cuando nosotros en el equipo fuimos a explicar a la familia por qué falleció. Al comenzar la anestesia, el esposo de una funcionaria enfermera del hospital causó mucho dolor, porque en el momento que a ella le avisaron lo que pasó con su esposo, ella empezó a reclamar, a decir, pero ya delante de su a explicar, familiares de él ya habían fallecido en la anestesia. Todo eso, por eso en la visita preanestésica, a su familiar se le subió la temperatura, a su familiar falleció cuando tuvo una anestesia, a su familiar qué anestesias ha recibido. Todas esas preguntas no tenemos que dejar de hacerlas, tenemos que hacerlas siempre para poder proteger al paciente. Porque ¿cuál es el objetivo de la visita preanestésica? Se lo voy a repetir. Disminuir los riesgos de mortalidad del paciente. Ese es el principal. Ya, doctora, ¿quién más? Pero antes de continuar, quiero explicarles un poco sobre el dantroleno. ¿Por qué se le da el dantroleno? Porque como ya les expliqué, en la hipertermia maligna hay una alteración con lo que es los canales de calcio, por lo tanto sale bruscamente calcio, ¿no? El dantroleno hace lo opuesto, o sea, evita la reapertura de los canales de calcio y hace que eso, ¿no? Que haga más contracción, que haga aumento de la temperatura. Bien, doctora. Bien, en esta parte es de lo que ya hemos ido a prácticas a quirófano, incluso recordando un poquito lo de la clase de ayer. Antes de empezar, creo que ya somos buenos anestesiólogos porque hay bastantes compañeros que ya están con estado de sedación y hipnosis y relajación. Así que vamos a recordar un poquito de la práctica de la anestesia general. Como vimos en quirófano, para los que tuvimos la oportunidad de ver una anestesia general con intubación, tenemos que recordar los siguientes pasos. Primero tenemos que tener la preparación para la anestesia general. En esto está subdividido en dos. Uno que es el lugar de trabajo, tenemos que tener todos los elementos listos, verificar que todos nuestros equipos de anestesia estén funcionables, cosa que no estemos induciendo una anestesia y recién nos damos cuenta que o no sirve el ambú o que la máquina tiene algún fallo. Tenemos que verificar que los aparatos para la monitorización estén funcionando también. Uno de ellos, si se dispone, es el BIS, como vimos en la anterior clase. Y el equipo de monitorización de signos vitales intraoperatorios también, que es muy importante que lo tengamos totalmente operativo. Tenemos que tener todos los instrumentales requeridos para la anestesia respectiva, para no estar en ese último momento y dónde está tal instrumento y no lo tengamos ahí a mano. Todos los medicamentos y los aparatos y medicamentos para en caso de emergencia. Y la siguiente parte es el paciente. La responsabilidad va a iniciar con la recepción del paciente, incluso como es la doctora, de la visita preanestésica, pero aquí ya nos estamos enfocando netamente en el quirófano. La responsabilidad como anestesiólogo inicia cuando recibimos al paciente, y aquí esto lo pudimos ver en una de las cirugías cuando se comienza a preguntar el nombre del paciente para verificar que sea el paciente correcto. Como nos enseñó el doctor de farmacología, verificamos el paciente correcto, medicamentos correctos para ese paciente. Una vez tengamos la identificación del paciente, verificamos que esté en ayuno, que sea una intervención que esté programada. Tenemos que verificar que esté el consentimiento, porque sin eso no podemos iniciar la anestesia. Tenemos que verificar el estado mental y la apertura bucal, que es con la escala de Mallampati, como hemos estado repasando en clase. Y si tiene alguna prótesis dental, hay que retirarla. Ahora, evaluamos toda la información anamnésica igual, verificamos grupos sanguíneos que dispongamos de ese tipo de sangre y iniciamos insertando la cánula en vena. Ahora, en cuanto a la inducción de la anestesia general, tenemos, como vemos, para no estar repitiendo, los tipos que es endovenosa, inhalatoria y combinada.
Ahora luego viene el procedimiento. Tenemos que iniciar con una preoxigenación del paciente, dándole oxígeno al 100%, antes de iniciar con cualquier tipo de inyección de anestesia. Ahora, en cuanto a los peligros y complicaciones, el principal riesgo sería la hipoxia y la hipotensión, además de vómito o aspiración de contenido gástrico. Esto es cuando el paciente no realizó el ayuno previo. Estos casos se dan 1 en 3000 y es necesario realizar un vaciamiento gástrico si el paciente no se encuentra con ayuno previo, ya que, como vimos en la práctica ayer, o corremos el riesgo de intubar o de poner el tubo en esófago, o el paciente se puede broncoaspirar igual. Ahora, en cuanto al mantenimiento de la anestesia general, podemos lograr esto gracias a la anestesia que se hace con la mascarilla facial, la convencional o la laringea, que se usa para intervenciones prolongadas. La convencional se puede utilizar en intervenciones que duren más de 30 minutos. Tenemos la anestesia por intubación. Esto se da en pacientes con riesgo de una broncoaspiración, cuando una emergencia y no hubo un ayuno previo. Una cirugía prolongada, como vimos la exploratoria. Y luego verificamos el control de profundidad de la anestesia. Esto lo vemos con el BIS, si se dispone, y en caso de no disponer del BIS, podemos hacerlo igual con la máquina de monitorización de los signos vitales intraoperatorios. Y algunos de los fenómenos del despertar intraoperatorio aquí para mencionar hay 4 fases. El deseo sin ninguna señal de alerta, que es el ideal. Tenemos la alerta inconsciente, el paciente está despierto pero sin sentir nada. Tenemos la alerta consciente con amnesia, que el paciente no recuerda nada posterior a la cirugía. Y el peor de todo es la alerta consciente sin amnesia, con vivencia del dolor, como vimos en la película que la doctora nos dio de Amargo Despertar. Ahí el paciente sintió absolutamente todo y esto le genera un trauma a la larga al paciente. ¿Qué se llama esa complicación? Despertar intraoperatorio. Despertar intraoperatorio. Y ahora, para la reversión de anestesia general, al igual que cuando le inducimos, la preparación es brindar el oxígeno igual al 100%, y la extubación, cuando comenzamos a notar una respiración espontánea suficiente, cuando el paciente comienza a recuperar los reflejos, cuando la temperatura corporal está por encima de los 35 grados, cuando tiene una circulación estable y hay una ausencia o aumento de la presión intracraneana. Ahora, para mencionar entre algunos de los procedimientos especiales, el más destacado es la extubación durante la anestesia en caso de asma. Cuando el paciente tiene asma y comienza a cerrarse la vía aérea, hay que extubar y buscar otra forma para mantener al paciente con soporte de oxígeno. Y eso sería una foto. Bueno, sus compañeros van a mostrar un pequeño video. Espero que anoten. Voy a llamar lista, ¿ya? Alejandra. Anagua. Presente. Armel. Presente. Artenia. Presente. Calderón. Presente. Castro. Presente. Joaquín. Cerro. Presente. Vina. Cortés. Rocío. Presente. Plaza. Elaje. Presente. Fernández. Presente. Fuentes. Presente. Gareca. Presente. López. Presente. Mendoza. Presente. Miranda. Presente. Montero. Zavala. Presente. Montero Montiliano. Mucacer. Noelia. Presente. Ortiz. Padilla. Presente. Paz. Ponce. Río. Presente. Rivadeneira. Presente. Roca. Presente. Rodrigo. Presente. Vega. Presente. Velasco. Presente. Benis. Presente. Meramente. Presente. William. Presente. Diarri. Centeno. Presente. Diarri. No hay. Juliet. Presente. Arraya. Peña. Presente. Gustavo. González. Pizarro. Presente. Rafael. Saigua. Presente. Y Víctor Hugo. ¿Víctor Hugo? Ya.
la mitad del curso, desde Alejandra hasta Montero. ¿Cuál es la Montero? Montero Fátima. Montero Zavala Sebastián, Saquiel Noemi Ortiz, Padilla Paz, José Ríos, Rivadeneira, Roca, Rico, hasta Subieta y el grupo de los 2017. Entonces, no precisan estar los que están en el segundo grupo aquí en la ventanilla. Yo hago 7 tipos de exámenes para un grupo. Así que, fíjense bien las preguntas y no quiero conocer como les enseñé la primera vez. Si quieren hacer el examen con lápiz o lápiz, pero si quieren hacerlo con mano como ustedes se sientan mejor. Los celulares van a quedar en la mesa, quedan en la mochila. No quiero pillar copiando y yo me traigo 2 ayudantes. ¿Puede poner el doctor? Si va a ser sometido a una operación, se le puede administrar anestesia general para dormirlo y no sentir dolor. El médico le puede recomendar anestesia general para un procedimiento que es exhaustivo, que dura mucho tiempo o que requiere que usted esté en una posición incómoda. Antes del procedimiento, se le introducirá una vía intravenosa en el brazo utilizando un pequeño tubo llamado cánula. La misma le proporcionará líquidos y medicamentos directamente al flujo sanguíneo. Puede recibir medicamento que lo ayudará a relajarse. Será colocado en la mesa de operación de la manera más cómoda posible. Se le colocará un brazalete de presión arterial en el brazo para controlar las lecturas de la presión arterial. Se le colocarán almohadillas autoadhesivas en el pecho para controlar la frecuencia cardíaca y un broche en el dedo para controlar los niveles de oxígeno de su cuerpo. Estos dispositivos permiten que los especialistas en anestesia controlen de cerca sus signos vitales antes, durante y después del procedimiento. Comenzará a recibir anestesia general mediante la inhalación de gases anestésicos a través de una máscara o a través de una inyección intravenosa que hará que se quede dormido. Una vez dormido, se le administrará una mezcla de oxígeno y gases anestésicos mediante la máscara o un tubo especial insertado a través de la boca y de la tráquea. El tubo se apunta a un respirador que lo ayudará a respirar mientras los gases van a los pulmones. En la profundidad de los tejidos pulmonares, los gases son absorbidos en el flujo sanguíneo y transportados por células sanguíneas al cerebro. La anestesia evita que el cerebro reciba mensajes desde los nervios del cuerpo. Como consecuencia, permanecerá dormido y sin dolor durante el procedimiento y no recordará nada del mismo cuando despierte. Luego de la operación, el especialista en anestesia le dará medicamentos para revertir el efecto de la anestesia y usted se despertará rápidamente. Si tuviera colocado un tubo respiratorio, se lo quitarán apenas pueda respirar de manera segura por cuenta propia. Lo llevarán a la sala de recuperación donde lo controlarán de cerca y en caso de ser necesario le administrarán medicamento para el dolor. Es posible que se sienta mareado y un poco desorientado, pero esa sensación pasará rápidamente. Una vez que esté estable, será enviado a una sala del hospital o a su casa.